Vamos a tratar este tema, ¿no? Ministerio de sanación y liberación. Primero hay que dejar claro, la primera sanación que tenemos que tener, ¿cuál es? La confesión, eso es lo más importante. Primero confesarte, es la que nos sana de todo, nos sana de todas las cosas. Después, el ministerio de liberación es muy importante también y poco se toca. ¿Por qué? Pues porque tenemos ahora unos jóvenes que no le dan miedo de nada, o gente, ¿no? Te explico, ¿no? De hecho, seguro que has escuchado alguna vez, pues hemos hecho la tabla de Ouija, ¿no? O he ido a tal persona para que me lea las cartas o me lea la mano. O voy a hacer yoga y el reiki, el yoga no mucho, pero también, o voy a hacer el reiki o voy a hacer esto. Pues te diré, o voy a ver las cartas astrales. Pues te diré, sintiéndolo mucho, aunque no lo sepas, si no has hecho esas cosas, que eso no es de Dios. Y al no ser de Dios, eso por ahí tiene una inspiración, un tufo ciertamente satánico. ¿Por qué? Pues porque te quiere quitar de las cosas de Dios y poner tu esperanza no en Dios, ponerla en las nubes, las estrellas, en las manos de alguien o en una tabla de Ouija, como he dicho antes. Esos son ventanas abiertas que le hacemos al mal espíritu, para que venga. ¿Existe el mal? ¿Existe el demonio? Vamos a ver, que no me estoy inventando nada nuevo. Y entonces, ¿qué pasa? Vienen a lo mejor yo he tenido casos de que vienen gente que se siente mal. Otro día, hace poco, tuve que ir a alguna casa porque decía que habían hecho allí algo extraño y tenía la presencia total. Pues bendije la casa, le eché agua exorcizada, hice la oración de liberación a la persona. Ya se quedó muy tranquila y no ha vuelto a pasar más. Entonces, esas cosas nos tiene que hacer plantearnos de que no todo vale. Vamos a ver, yo lo digo siempre a estas personas. ¿Tú estás bautizado? Sí. ¿Eres cristiano? ¿Has hecho la comunión? Sí. ¿A lo mejor te has casado por la iglesia y te has confirmado? A lo mejor también. Dice, pero tú no ves que lo principal a quien tenemos que pedir las cosas es a Dios. Que todas las cosas que pidáis en la oración creéis que ya la han recibido y aún mayores. Nos viene en la Biblia, en Marcos 18. ¿Qué pasa? Que muchas veces eso no lo creemos. Y entonces no ponemos la confianza y la fe en Dios y la ponemos en el primero que pasa por la esquina. Es decir, cuando no se tiene bien la convicción en Dios, pues claro, pues se va a uno que lee las cartas o se va a hacer la tabla de Ouija o se va a hacer espiritismo o se va a hacer... Y esas cosas, el demonio está deseando que la hagas. ¿Para qué? Para que entre. ¿Por qué? Porque sabe que tú eres hijo de Dios y sabe que con esas prácticas, pues sobre todo te va a alejar de Dios y te va a alejar de la iglesia. Pero después, ¿qué pasa? Cuando los mismos estos ya no saben lo que hacer, pues a lo mejor llaman a un sacerdote, como ha sido mi caso en algunas ocasiones. Entonces, pues tú tienes que hacer ese ministerio de liberación, que no es ni más ni menos que todos los sacerdotes lo podemos hacer. Los laicos bautizados, comprometidos, también te pueden ayudar a hacerlo. En que porque tú representas a Cristo, tú eres ungido de Cristo. Los sacerdotes somos alter Christus, otro Cristo en la tierra. Y entonces, claro, el Señor... Los milagros que hacía también era expulsaba demonios. El primer mandato que le da Jesucristo a los apóstoles es ir a bautizar a todo el mundo y expulsar demonios. No dice solo que bautizaron, sino expulsar demonios, dice la Biblia, no dice otra cosa. Entonces, imponían las manos y expulsaban demonios. Es decir, cómo el Señor nos da ese ministerio también para que lo ejercitemos, para que también lo hagamos. Es decir, pues impongamos las manos, que no son las manos nuestras, son las de Cristo, que nosotros actuamos en nombre de Cristo ahí. Entonces haremos las mismas cosas. Si tenemos esa fe, si tenemos esa convicción. ¿Por qué? Porque ahora la gente, al no practicar en serio, por así decirlo, la religión, el no tener esa convicción, pues claro, pues el hombre es un ser religado con Dios, siempre va a ser un ser religioso. Entonces, claro, sustituimos ahora a la religión católica, a Dios, por nuevas experiencias que te llámese New Age, llámese otra circunstancia que te vienen, y eso puede hacerte mucho daño en el corazón, en el alma, porque somos hijos de Dios. Entonces, claro, cuando te metes a cierto estilo, pues al final ves
que aquello no es. Entonces tienes esa sensación de que algo falla. Entonces, pues claro, algunos vienen a los sacerdotes, han venido a mí, le han puesto las manos, también se produce algunas veces lo que se llama descanso en el espíritu, es decir, pues que Dios te concede ese descanso, como pasaba cuando pasaba con Jesucristo, no es nada nuevo en la iglesia, esto es desde los tiempos de Jesucristo, fijaros, le imponía las manos y quedaban sanos, le imponía las manos y los ordenaba sacerdote, de ahí viene nuestra ordenación sacerdotal, ¿sí? Esto es pues del mismo tiempo que Jesucristo, pasa que si algunas veces en algunas iglesias vemos que hacen esto, esta cosa es rara, no tenía que ser rara, ni mucho menos entre los sacerdotes, tiene que ser una cosa normal, porque es un ministerio que el Señor nos ha dado, ¿para qué? Para liberar, para sanar, para liberar y sanar de muchos espíritus inmundos que hay por el mundo y que muchas veces los invocamos y muchas veces sin darnos cuenta y nos metemos en cosas, en esas circunstancias, pues tenemos que ejercitarlo y saber hacerlo simplemente, ¿no? Pues orar por ellos, imponiéndole las manos en la cabeza y quedarán sanos, nos lo dice el Señor, no lo digo yo, nos lo dice el Señor en la Biblia y que no ha pasado, al igual, ¿no? Pues orar por esas personas, ¿no? Y sobre todo si tienes hijos, si tienes también, sobre todo familiares, amigos, lo que sea, que hagan estas prácticas. Dile, ¿no? que aquello está alejado de la iglesia, que aquello no es de la iglesia, que va en contra de la iglesia, por así decirlo, que se invoca a otros espíritus, que no es el espíritu de Dios, ni mucho menos. ¿Por qué? Por sus frutos los conoceréis. El espíritu de Dios es el que da la paz, la alegría, el amor, todo eso. Lo otro puede estar en dificultad, en agobio, entonces eso nunca será de Dios, Pues te animo, ¿no? A que sobre todo, si haces esas cosas, te apartes de ellas, te confieses, recuperar la gracia de Dios y verás cómo te quedas liberada. Si conoces a otra gente que lo hace, pues decirle las cosas que evidentemente pueden pasarle. Y si no se cura lo que sea, pues ya habría que buscar a algún sacerdote también que sepa de este tema para poder hacer esa liberación, ese ministerio de liberación, sacerdote también o laico que te ayude.